Arrancando la arruga, lanzando la arruga. Bienvenidos sean todos nuevamente a su podcast de medicina estética Planchando la Arruga. Estamos aquí en la ciudad de Guatemala con el doctor Alfredo Calderón, la doctora Isabel López y su servidor, doctor Bernardo Mengíbar, todos médicos estéticos. El día de ahora vamos a conversar de un tema que está bastante chévere. Vamos a escuchar la opinión de todos. Vamos a hablar sobre los bioestimuladores versus las cirugías plásticas o el lifting quirúrgico o retidoplastía, como ustedes le quieran llamar. Pasa que últimamente están viendo videos en TikTok y en Instagram donde cirujanos plásticos de Estados Unidos están haciendo lifting quirúrgico y comentan que el rostro y los tejidos cambian cuando los pacientes se han hecho bioestimuladores previamente. Radies, Sculptra, Elancé, ¿no? Que son fármacos que usamos para inducir la formación de colágeno en los tejidos. Y dicen que no está del todo bien porque están viendo la fibrosis, que al final es lo que nosotros queremos que haya, un poco de fibrosis, inflamación y fibrosis para que los tejidos se mantengan. Pero lo estamos haciendo ver como que no está tan bien usar el bioestimulador. Y desde el tema del que nosotros vamos a conversar, por si ustedes alguna vez se han aplicado alguno o tienen la iniciativa y la curiosidad de hacer. Así que, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué pensás vos? Primero que nada, yo creo que habría que definir un poco qué es una bioestimulación, porque es un tema, es un término un poco amplio, ¿no? Sí, confuso para algunas pacientes, ¿no? Hay otros que saben mucho de esto, ¿no? Claro, pero una bioestimulación sería cualquier método que podamos utilizar, externo o interno, para estimular la producción de ciertas proteínas que se han perdido con el tiempo, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos más grandes, ya, bueno, pasa el tiempo, o hemos estado mucho tiempo bajo el sol, fumando, o de fiesta. Entonces ya los tejidos, especialmente los de la cara, empiezan a producir menos proteínas de sostén. Entonces tenemos más, el efecto de la gravedad pues ya nos hace ver la cara pues más avejentada, más la piel un poco más dañada, manchada incluso. Entonces cualquier método que nosotros usemos para contrarrestar lo que he dicho antes, pues va a ser una bioestimulación, ¿verdad? Sí, y bueno, ya que definimos lo que es una bioestimulación, pues podemos también pensar y ver que hay varias sustancias que podemos utilizar, que está desde el plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Que es el favorito de muchos pacientes. Podemos pasar por hidroxiapatita de calcio, podemos pasar por ácidos hialurónicos en diferentes presentaciones que también nos pueden dar algún tipo de bioestimulación, con el ANCE, que es policaprolactona. Podemos tener algunos otros principios activos también que nos estimulen la mejoría de la calidad de la piel, la producción de colágeno. Pero yo creo que si estamos hablando de ¿qué es mejor? ¿Hacernos una bioestimulación o hacernos un lifting quirúrgico, por ejemplo? Primero tendríamos que ver, si el paciente está de verdad indicado para hacer un lifting quirúrgico. Si tiene una indicación clara de un lifting quirúrgico, ningún bioestimulador le va a dar un resultado como el que el paciente espera. Y número 2, pues la expectativa del paciente, ¿verdad? Puede ser que un paciente, yo he tenido pacientes jóvenes de 35, 36 años con una flacidez leve de la piel, que bien hubiese podido mejorar con bioestimuladores, pero decidieron realizarse un lifting quirúrgico. ¿Por qué? No tenían la indicación de un lifting quirúrgico, pero querían un resultado inmediato. Querían algo también con una piel totalmente planchada, totalmente estirada, y lo querían rápido. Entonces, número 1, lo que yo noté después de eso fue que ellas mismas se dieron cuenta que es un proceso también, una cirugía. O sea, salieron de su cirugía y salieron con inflamación, salieron porque había que hacer recuperación, había que hacer tratamientos de seguimiento, y al final
tuvo que pasar un tiempo similar al que hubieran pasado con métodos no invasivos para obtener un resultado medianamente favorable, porque la mayoría no tuvieron el resultado deseado. Y ellas al final, a sus mismas conclusiones, dijeron, es que sí, doctora, yo creo que fue muy pronto para hacerme una cirugía. Pues de jóvenes, 35, 36 años, con una flacidez leve, porque también puede existir la paciente de 35 años con una flacidez moderada o pues ya un poquito más pues, grave, ¿verdad? Así es. Recordemos que al final nada es permanente, ni la cirugía. O sea, tú te haces una retidoplastía o un lifting quirúrgico, va a durarte cierto tiempo, pero estos son cambios que van a seguir evolucionando y el proceso natural del envejecimiento celular, cutáneo, disminución de la formación de proteínas, va a seguir pasando, ¿no? Igual que con un bioestimulador. Yo creo que es de candidatos. ¿Quién es candidato para qué procedimiento? Si el paciente o la persona está dispuesta y lo está pensando en hacerse un lifting quirúrgico y éticamente hablando tiene una indicación médica correcta, pues yo le diría que no se haga bioestimuladores si está pensando próximamente hacerse un lifting quirúrgico y aplica, ¿no? Y viceversa, si tú no estás valorando hacerte una cirugía por temas de presupuesto, por temas de riesgo quirúrgico, porque no quieres pasar por un proceso quirúrgico, pues sos candidato para hacerte una terapia de bioestimulación. Las bioestimulaciones, como todos sabemos, tampoco bastan con una, ¿no? Ni con un plasma rico, ni con un Radies, ni con un Elancet, sino que en el proceso individualizado de cada paciente probablemente va a necesitar sesiones en el tiempo para ir manteniendo como esa lozanía en la piel, ¿no? No digamos juventud, sino que la lozanía, porque no es que te va a dar juventud, ¿no? No, claro, como tú bien dices, o sea, es un proceso que lleva y depende de qué bioestimulador utilicemos también, ¿no? Porque hay unos bioestimuladores más tardados cuando el paciente tenemos el tiempo con el paciente vive cerca de la clínica o está anuente a estar llegando, pues valdría la pena, siempre y cuando, como tú decís, no sea un paciente muy avejentado, que ya tiene demasiada flacidez, porque no va a haber ningún cambio o va a haber cambios que no son los mejores. Entonces nuestra ética ahí es decirle, no, esto ya es de cirugía plástica. Pues pero pasa, tienes razón, ¿no? Pero pasa que te llegue un paciente con un grado de flacidez pues grave, digamos, o un alto grado de flacidez cutánea, y tú sabes que con la bioestimulación no va a lograr todos esos cambios. Pero ponete el paciente que te dice, doctor, yo no, porque hay pacientes que tajantemente lo dicen, yo no me voy a operar, o sea, no me quiero operar. Le planteas el proceso, ¿no? De distintas terapias. Al final no te quedas con una, sino que integras. Sí, no, claro, siempre lo mejor es la combinación de terapias, no solamente una. PRP, no, sí. O sea, no vas a lograr mayor cosa. En cambio, si combinas terapias, podrías tener un mejor resultado por los pacientes. Sí, y algo que también había mencionado anteriormente era la bioestimulación depende del estado inicial de la piel, del estado de homeostasis que tiene la piel, el tejido en donde nosotros vayamos a trabajar. Si la paciente es una fumadora o paciente de hombre es un fumador crónico, por ejemplo, no va a tener mecanismos adecuados para formar colágeno, no va a tener mecanismos adecuados para controlar la inflamación también. Puede ser que tenga más inflamación, puede ser que tenga un riesgo más grande de infección también, ¿verdad? Es decir, si ya decidimos también que nuestro paciente sí aplica a una bioestimulación, pues también es importante que todo paciente sepa que debe tener el tejido de la forma más adecuada posible y más cuidado posible para que de verdad le dé un buen resultado una bioestimulación, ya que una bioestimulación es una cuestión de tiempo. Claro, es un proceso, tiempo. Y, por ejemplo, un claro ejemplo de esto es un plasma rico plaquetas. El principio activo es la sangre del paciente, las plaquetas del paciente, los factores de regeneración del paciente. Si el paciente no ha tenido en los últimos meses o en las últimas semanas una adecuada alimentación o ejercicio o ha estado comiendo mucha comida chatarra o alguna calidad de sueño y todo esto, por más plasma que nosotros le hagamos, el paciente no va a ver ningún resultado del tratamiento, ¿verdad? Entonces eso también es importante mencionárselo. Yo se los digo a los pacientes cuando me preguntan por plasma. Doctora, ¿me quiero hacer un plasma? Sí, bueno, les pregunto, indago un poco más cómo ha sido su rutina de vida, ¿verdad? Que se aplican, que han hecho, cómo han dormido,
Bueno, e incluso les hago la pregunta directamente. ¿Cómo se ha cuidado? ¿Usted cree que se ha cuidado lo suficientemente bien como para que su plasma sea pues realmente óptimo para tener resultados óptimos? ¿O usted considera que no? Porque si usted considera que no, probemos otros bioestimuladores, ¿verdad? O sea, eso es importante también que todas las personas sepan que la bioestimulación depende en gran parte también del estado de la piel del paciente. Ahora, esto solo aclarando conceptos para que la audiencia no se vaya a confundir. Cuando hablamos de bioestimuladores, la doctora también dijo, pueden ser plasma, distintas moléculas o procedimientos. Inclusive pueden haber distintos tipos de ácido hialurónico que están formulados para bioestimular y no para rellenar. Ahorita que estamos hablando de bioestimulación, no estamos hablando de la pillow face o estas cosas que les da miedo que van a quedar inflamados, que la cara se va a ver diferente. Usualmente, cuando hablamos de eso, es rellenos que dan volumen. Las bioestimulaciones no dan volumen. Solamente aclarando que es algo muy natural. Claro. Por ende, el resultado va a ser natural, pero siempre, cualquier cosa que hagamos va a estimular. O sea, lo que sea, un pinchoncito, cualquier producto que uno vaya a poner indicado para esto, va a haber un pequeño estímulo, aunque sea, ¿no? Va a haber una pequeña formación de colágeno. Claro. Y también hay que aclarar que muchas veces hay pacientes que tienen indicación ya de cirugía, y después nosotros podemos ayudarlos con más bioestimulación. Eso es distinto. Exactamente. O sea, paciente que ya cumplió con el lifting facial puede venir con nosotros a terapias ya con cualquier molécula, que PRP, que radies, cualquier cosa, para mantenimiento o para incluso mejoría post-quirúrgica. Sí, no es usual que te vas a estar haciendo una cirugía. Aunque te la querrás hacer y te la hagas, no te la vas a estar haciendo no es usual. Exacto. No es usual. No hay gente que podría, sí, pero no es usual. ¿Verdad? Seguro. Y ahora, con lo que tú comentabas inicialmente de que ha habido cierto pronunciamiento de algunos cirujanos plásticos que dicen que para ellos es más complicado hacer un lifting quirúrgico luego de que se les ha hecho una bioestimulación porque hay mucha fibrosis. Creo yo que más que creer la palabra de un cirujano plástico o un par de cirujanos plásticos, tendríamos que abocarnos más a qué documentación hay con respecto a eso. O sea, de verdad, una verdadera investigación que hiciera algún cirujano plástico, que son los que están haciendo ese tipo de cirugías todo el tiempo y viendo todo ese tipo de pacientes, algo bien documentado con una buena cantidad de pacientes en donde de verdad podamos nosotros venir y de forma con respaldo científico decir, sí, la bioestimulación con este producto exacto o con estos productos sí da un mal resultado de lifting quirúrgico o un dificultoso trabajo de lifting quirúrgico, ¿verdad? Entonces, también pienso yo que es cuestión de que escuchar, ver y de repente si yo me quiero hacer un lifting quirúrgico y yo voy con un médico, todavía no me lo voy a hacer, pero pienso hacérmelo en 2 o 3 años, venir y decir, bueno, yo quiero hacer un lifting quirúrgico, doctora, en 3 años o en 2 años, pero quiero hacerme algo ahorita. Y yo como médico también decir, ok, si se quiere operar, pues tal vez no trabajo con moléculas que causen demasiada inflamación, ¿verdad? Demasiada fibrosis, sino con moléculas un poquito más suaves que le den un resultado bonito y que no vaya a entorpecer el trabajo de después. Y no creamos siempre que la fibrosis es mala, como tú nos dijiste en otro podcast, la inflamación tampoco es mala. Al final estamos buscando que haya un poco de fibrosis. La fibrosis no la satanicemos, pues no es mala, al contrario. Queremos sostener un tejido en el tercio medio, necesitamos un poco de fibrosis para que esto se mantenga acá. Tiene que haber un poco de fibrosis. Terapias de aparatología, una radiofrecuencia fraccionada, un Morpheus, que está de moda, ¿no? Te va a crear fibrosis. Cuando viene el médico estético y mete una cánula para hacer un tratamiento, tú vas a encontrar un poquito más de fibrosis porque probablemente se ha hecho radiofrecuencias fraccionadas. Entonces, eso no es del todo mal. Y al final, si tú no estás pensando hacerte una cirugía, pues esta es la opción, ¿no? Esta es la opción. Y esta es la opción que no voluminiza, que eso es algo súper importante también para todas aquellas pacientes que no quieran tener volumen en el rostro. Muchas personas no se animan a hacerse ningún procedimiento quirúrgico porque como caemos a lo mismo, ven en redes sociales a personas que tienen pillow face, la cara muy edematizada, muy hinchada, muy voluminosa, no quieren quedar así, por eso no se animan a empezar a hacerse procedimientos, pues tienen que saber
que existen los bioestimuladores que no les van a aportar volumen. Y tampoco es mala la cirugía. Yo le digo a mis pacientes, no le puedo hacer la fea a la cirugía plástica. Hay unos procedimientos espectaculares, ¿no? Claro. Y que solo se resuelven, y casos que solo se resuelven con cirugía. Y es parte de orientar al paciente y no decirle solo, la cirugía plástica es lo indicado porque es malo usar un bioestimulador. Al final, con las cirugías, yo tengo un pensamiento. Si te quedó bien, pues qué alegre te quedó bien. Y si no te quedó muy bien, si quedó. La cirugía es más radical que un procedimiento convencional mínimamente invasivo. Pero es que es por lo mismo que tenemos que individualizar a cada paciente. O sea, no podemos decirle a todos los pacientes, ustedes con bioestimulador. Exacto. Y no todos los cirujanos pueden decir es para cirugía. O sea, realmente ya es parte de la ética médica decir, mire, fíjese que usted ya es de cirujano plástico. O sea, ya hay demasiada flacidez. De saber usar la diversidad de tratamientos. Fíjate que a mí me pasa mucho el tema del párpado caído. Yo tengo mi oculoplástico. Yo se lo refiero a un oculoplástico ahí en El Salvador. Pero muchas veces les digo, esto es un exceso de piel lo que tiene usted y este párpado yo no puedo hacer mucho con medicina estética. Pero me dicen, doctor, deme alguna sugerencia, alguna posibilidad porque yo no me quiero cirugía. Entonces, eso es lo lindo de la diversidad y de la medicina estética, ¿no? De tener alternativas. Sí, de tener herramientas. Herramientas en inyectables, herramientas en aparatologías también, porque hasta incluso podemos hacer una combinación de principios activos, de aparatología, para poder lograr un resultado como el que el paciente desee. Pero también como el que el paciente desee, en un deseo que sea aterrizado, ¿verdad? En un deseo que sea... O sea, sí. Exactamente. Ajá. Entonces, por eso también en este sentido también es bueno. Bueno, a mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero por ejemplo que algunos pacientes me han llegado directamente y me han dicho, doctora, yo quiero que me ponga hidroxiapatita de calcio y me dan una marca específica y yo quiero que me la ponga. Cuando llegan así, porque me lo dicen, sin yo siquiera haberles tocado, haberles preguntado nada, yo les pregunto, ok, o sea, yo lo hago, lo puedo hacer. Pero ¿qué es lo que tú quieres lograr con eso? O sea, ¿para qué? ¿Por qué quieres que te ponga eso? Es que yo vi en TikTok, yo vi en Facebook, yo vi en Instagram que eso hace un lifting, entonces, y que lo hacen como mezclado, y entonces yo quiero que me haga eso. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver si tú eres paciente ideal para ese procedimiento. 1, 2, ¿quieres hacerlo porque tienes alguna actividad? Sí, este sábado es miércoles y este sábado voy a ir a una boda. Entonces yo quiero llegar bien, no se lo puedo hacer. Ya es un no, porque en primer lugar para el sábado no va a tener el resultado. Y lo que sí puede tener el sábado van a ser equimosis, inflamación, se va a sentir mal, no le va a gustar, me va a llegar a reclamar y no. Entonces, hasta los bioestimuladores también tienen sus indicaciones. Por eso también están los bioestimuladores, como tú decías, que también dan resultados a un poquito más corto tiempo, mediano tiempo, y entonces así vamos eligiendo también, según la expectativa de la paciente, cuál le queda mejor. Exactamente. Bueno, entonces coméntenos, dejen sus comentarios. ¿Ya te has hecho una terapia de bioestimulación? ¿O te querés hacer un lifting quirúrgico? ¿Cómo les ha ido? Y si tienen dudas o preguntas, ya saben, los leemos. Y si quieren que hablemos de algún otro tema en específico, pues estamos abiertos a hacerlo.